En este video hablaremos acerca del mastering, hacerlo un poco más dinámico, algunas técnicas. En esta ocasión vamos a utilizar ecualizador dinámico y, como el nombre lo dice, vamos a conseguir ese resultado, un mastering con pegada, bastante dinamismo. Vamos a ver cómo hasta genera movimiento y se siente mucho más con pegada y robusto. Puedes utilizar cualquier ecualizador que tenga la función de una ecualización dinámica, ya sea Isotope, ya sea TDR Nova, que es el que vamos a utilizar, el que viene con Slate Digital en el paquete, etcétera, etcétera. Puedes utilizar cualquier ecualizador dinámico, FabFilter. En este caso, pues vamos a ver los criterios y las técnicas, así que si te interesa, quédate en este video y pasemos a la pantalla. Ya estamos en pantalla y, como siempre, te voy a mostrar el track o la instrumental que vamos a utilizar para trabajar, que es esta. Perfecto, entonces vamos a trabajar con ello. Esto todavía no tiene la ecualización dinámica. Nos vamos a centrar en el canal maestro y te voy a explicar rápidamente lo que tiene el canal maestro. No me voy a enfocar ni me voy a parar rápidamente porque no es el motivo. Ya será para otra ocasión. Si quieres que explique el mastering detallado de este beat, comenta aquí abajo beat y hago el video del mastering. Puse un Fruity Balance. O tengo dos Fruity Balance, mejor dicho. Uno es para generar un poquito de tensión. ¿Qué es lo que hago? Lo automatizo en la instrumental para que antes del drop baje un poquito la ganancia y cuando entra el drop subir la ganancia. Simplemente utilizo utilicé otro Fruity Balance simplemente para controlar la ganancia de entrada al canal maestro. Esto es literalmente regular o bajar la intensidad con la que entra el mastering. Y tal cual, no hay más. Utilicé un Virtual Mix Rack con saturación, una compresión en serie y listo. Posterior a ello nos vamos a ir a lo que sí nos interesa, que es la ecualización dinámica. Para esta ocasión vamos seteando lo que es el ecualizador. El ecualizador te recomiendo que utilices nada más 3 bandas. Entonces vamos a desactivar una porque son 4. Te recomiendo que la primera utilices una curva low shelf. En la última hacia la derecha utilices una curva high shelf y en medio vamos a utilizar una curva tipo bell o de campana. Teniendo ya ajustado o decretados estas tres bandas, vamos a ajustarlos dependiendo su rango de frecuencia. La primera, que es la izquierda, que va a ser en la parte baja, yo te recomiendo que lo ajustes en el rango de los 200 Hz a 250. En este caso, yo lo voy a poner en 200 aproximadamente. El rango medio lo voy a poner entre 800, 1 kHz, etc. Lo voy a poner más o menos por aquí entre 900, 800, 1 kHz. Y el rango alto lo puedes poner desde 6 kHz hasta 4 o 8 kHz. En este caso a mí me gusta mucho alrededor de los 6 kHz. Me gusta mucho ese matiz que le da a los 6 kHz. Entonces lo voy a dejar aproximadamente ahí. Ya teniendo ahora el rango de frecuencias, vamos a empezar otra vez de izquierda a derecha. Vamos a empezar con el rango bajo. El rango bajo vamos a utilizar lo que se le llama la técnica de expansión en laterales y compresión en medio. ¿Qué significa esto? Que vamos a activar la opción dinámica de la banda baja, vamos a hacerlo expander con el ratio totalmente hacia la izquierda, un ataque sumamente rápido y una liberación también sumamente rápido. Esto simplemente para generar esa sensación como de bombeo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo te recomiendo que, por ejemplo, aquí bajes poquito y veas el tipo de curva. Yo te recomiendo que utilices esta curva para que genere como una especie de resonancia. Si puedes apreciar, hace como esta resonancia y esto nos va a ayudar bastante. Entonces vamos a utilizar este tipo de curva en la parte baja. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expandir, vamos a reproducir y lo que vamos a hacer es que haga esa sensación de expansión en el lateral izquierdo en la zona baja. Vamos a reproducir y vamos poco a poco.
tienes auriculares vas a poder notar cómo se siente que pega y se siente así como una especie de redondez. Eso es lo que me gusta de utilizar el ecualizador dinámico en el máster. Ahora nos vamos a ir a la sección lateral derecha, que es la sección alta. Aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a seleccionarlo, utilizamos el threshold, vamos a expandirlo, ratio totalmente hacia la izquierda, ataque rápido, liberación rápida y vamos a empezar a jugar. Aquí sí te recomiendo que la Q o la curva del ecualizador o de esta curva tal cual sea un poquito más suave. Vamos a ir subiendo poco a poco. Quiero que notes que cuando desactivo el bajo se hace menos redondo, menos presente. También en los drums, en la sección alta, incluso el snare, el que marca ese tiempo, suena un poquito más brilloso, mucho mejor y mucho más bonito. También los acordes suenan mejor, los instrumentos, los keyboards, también las atmósferas, suena mucho mejor, suena mucho más dinámico, reitero, para eso funciona. Ahora el rango medio es algo importante también, porque el rango medio es muy importante para el oído humano y para la música, pero vamos a tratarlo de una forma distinta. Aquí sí vamos a utilizar un ratio para reducir, pero al mismo tiempo vamos a tener un incremento, pero va a bajar cuando lo necesita. ¿Qué vamos a hacer? Yo te recomiendo que utilices un ratio de 2,1, 3,1 igual ataque rápido y liberación rápida. Esto simplemente para generar el efecto de bombeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar poco a poquito. Vamos a encontrar también la sección donde suena como más filosa, más punzante, más penetrante. Vamos a escuchar. Es aquí alrededor de 1.3 kHz y lo que vamos a hacer es, vamos a bajar poco a poco y escuchar cuando tenga que decrementar. Pero para no quitarle esa esencia del peso intermedio o del rango intermedio, vamos a aumentar la ganancia 1 decibel, 2 decibeles aproximadamente, pero va a tener su ganancia, pero cuando necesite va a bajar. Posterior a ello lo puedes complementar con un saturador de, pues sí, una emulación de cinta. Fíjate cómo suena sin y luego con, ya que utilices esta técnica de ecualización dinámica. Ahora, pues, sin estos dos procesos de ecualización dinámica y cinta, suenan totalmente muy distinto el track.
dos técnicas creo que sumamente sencillas y que generan un impacto enorme en tu máster o en tu producto final, que es la instrumental. Generan una cohesión, generan una instrumental dinámica, que es lo que estamos buscando. Prácticamente con un plugin gratuito que estamos implementando, ciertos puntos muy sutiles generan ese impacto. Entonces, comenta aquí abajo qué plugins utilizas tú para ecualización dinámica, qué otra técnica recomiendas en el máster para generar estas sensaciones un poquito más pesadas. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Esto me ayuda bastante para mantener vivo la sección gratuita de los videos que enseño todas estas técnicas. Te enseño mezcla, producción, mastering, diseño sonoro. Si deseas clases particulares, contáctame en Instagram o mándame un mensaje directamente a mi correo y yo te voy a mandar toda la información. Sin más que decir, recuerda estudiar, practicar y mejorar cada día. Nos vemos en otro video.